Tras estas pasadas elecciones en Estados Unidos del 2016 para la presidencia, pues hubo algo que me ha sorprendido enormemente. Y quizás tú también lo hayas visto, porque los vídeos aparecieron por internet muy rápidamente. Y es esas imágenes de los votantes demócratas lloriqueando como si se hubiera acabado el mundo, porque su candidata había perdido. Gente, no niños, gente adulta y con muchos años, llorando y pataleando literalmente, porque había perdido la Hillary Clinton. Realmente me asombró extraordinariamente, porque recuerdo cuando George W. Bush, el hijo, ganó las elecciones gracias a un fraude electoral en Florida contra Al Gore. Y por cierto, cuidado, Al Gore va por ahí con sus climatoides y continúa con sus tonterías climáticas. Pero el hecho era que Bush había ganado haciendo fraude. Voto electrónico, miles de cosas, ¿no? Pero no vi la reacción que he visto ahora. ¿Qué ha pasado en estos últimos 15, 16 años? ¿Cómo puede ser que la gente fuera tan emocional? Que no tengo nada con ser emocional, pero quiero decir, emocional, ponerte a llorar porque tu candidato que te está engañando ha perdido. Quizás deberíamos aprender a algo que nuestros antepasados ya utilizaban. Menos lloriquear y más pensar. Porque esta reacción ha sido causada por varios factores. Un factor muy importante y casi principal es la inculcación del marxismo cultural en los últimos, sobre todo, 40 años. Y los últimos 16 años ha sido todavía más punzante. Si quieres saber lo que es el marxismo cultural, búscalo. Sobre todo hay vídeos que lo explican. Pero por favor, no mires la Wikipedia. Gracias. Te puedo hacer un resumen. El marxismo cultural ha sido una propaganda de marxistas creada en los años 30 para derrocar lo que llamamos cultura occidental. Sus pilares principales consisten en culpar a colectivos supuestamente mayoritarios y ensalzar a colectivos supuestamente minoritarios. Por lo tanto, según el marxismo cultural, si un hombre hace la estupidez de matar a su mujer, es que todos los machos son culpables. Según el marxismo cultural, si un hombre o una persona, es igual, puede ser una mujer también en este caso, es racista contra otra persona de otro color, es que todas las personas de ese color son racistas. Es el puro colectivismo absurdo. O el marxismo cultural es lo que hace que ante una discriminación, para combatirla, crean otra discriminación. Mientras que la tradición del pensamiento occidental, lo de igualdad, legalidad y fraternidad, justicia, estas ideas se basaban en el individuo. La injusticia es contra un individuo y la injusticia y la justicia trata de arreglar el agravio contra un individuo, no contra un colectivo. La libertad consiste en lo que dijo Voltaire, más o menos, no estoy de acuerdo con lo que opinas, pero haré todo lo posible para que puedas expresarlo.
Eso es la libertad. Entre ellas, la libertad de expresión. La libertad significa poder expresarnos como veamos mejor, siguiendo nuestras opiniones y nuestras ideas. Vivir según nuestras opiniones y nuestras ideas, eso es la libertad. Y por supuesto, el límite consiste en la libertad de otros, que podemos chocar con la libertad de otros, y ahí es donde tenemos que arreglar los agravios individuales, donde entra la justicia. Y la igualdad es la igualdad jurídica ante la ley. Hombres y mujeres, físicamente, no podemos ser iguales. Estamos diseñados de forma diferente. Entonces, si un negro es racista contra un blanco, no significa que todos los negros sean racistas. Si un blanco es racista contra un asiático, no significa que todos los blancos sean racistas. Y si un asiático es racista contra un negro, no significa que todos los asiáticos sean racistas. Son situaciones individuales. Hace un par de semanas, leí la noticia de que una mujer había asesinado a sus 2 hijos para que su marido no pudiera tener su custodia. Que una mujer haya asesinado a sus 2 hijos no significa que todas las mujeres sean malas madres. Es ese caso concreto de esa mujer, la que tiene que ser juzgada. ¿Entendemos? El marxismo cultural es lo que lleva a culpabilizar hechos individuales y los convierte, lo que sería el hecho por la categoría, ¿no? Convierte anécdotas en categorías. Porque de esa manera, su ideario consiste en destruir las tradiciones occidentales. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las tradiciones occidentales. Absolutamente. Algunas me parecen detestables. ¿Es mi opinión? Puede que tú estés de acuerdo en muchas de las tradiciones occidentales de las que yo no estoy de acuerdo. Pero yo no voy a censurarte, ni voy a banearte, a prohibirte que lo hagas. Igualmente espero que tú no prohíbas lo que yo haga. Pero el marxismo cultural ha llegado a tal extremo que ahora mismo, ya desde hace años, unos 20, 25 años, llegó al poder, a lo que llamamos poder, a los gobiernos, que en realidad sabemos que no es el poder, pero es lo que tradicionalmente llamamos poder, aunque no es así. Y los gobiernos, sobre todo aquí en Europa, comenzaron a convertir las ideas del marxismo cultural en leyes. A esta gente que de verdad, debían tener ciertos problemas mentales, sus absurdas ideas de destrucción de lo que ha funcionado, lo comenzaron a convertir en leyes. Y cosas como que, en vez de promover no casarnos, en el sentido, no tener pareja y tener hijos y vivir juntos y crear familias, no. Quiero decir, en el sentido de el control total de los gobiernos y religiones sobre las parejas. Eso es en realidad lo que es un matrimonio. Vas y en el censo le dices al Estado y le pides permiso que puedas crear una familia con esta otra persona. Pues no solo no ha ido en contra del control del estatismo, sino que además creó las leyes de matrimonios homosexuales. No tengo nada en contra de los homosexuales, absolutamente. Conozco bellas personas que lo son. Lo único que ocurre que al apuntarse en el censo como matrimonio homosexual, estás dándole riendas a otra tradición del estatismo, que es matar a toda la gente que no sea heterosexual. Porque en la tradición, y todavía existen países que meten en la cárcel o aplican pena de muerte contra la homosexualidad.
A este paso van a hacerlo contra la heterosexualidad. Vamos, es la idea del marxismo cultural. Entonces, tenemos que entender que en vez de mejorar, en vez de crear progreso de verdad, los que se hacen llamar progresistas están fastidiándola, creando censura y estropeando lo bueno que teníamos. Porque Occidente, sí, hemos tenido muchas cosas malas, pero en vez de atacar lo malo, que es el estatismo, por ejemplo, estás destruyendo lo bueno, que es la libertad de expresión, la justicia real. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta gente? Esto es lo que ha ocurrido, que ha provocado que estos progíladi lloraran y patalearan. Es la obediencia ciega ante el autoritarismo, la obediencia ciega ante el estatismo. Porque si hubiera ganado la Hillary, por ejemplo, no estarían quejándose de que el sistema electoral de Estados Unidos funciona mal. Dirían que es perfecto. ¿Quiénes estarían quejándose de que el sistema está amañado? Que en realidad lo está. Es que eso es lo más curioso, ¿no? Que en realidad lo está. ¿El sistema electoral está amañado? Los republicanos. Pero no creo que estarían dando pataletas ni lloriqueando. Quizás alguno tomaría las armas por su cuenta. Cosa que la propia, no sé si es la Bill of Rights se llama, ¿no? El papelito este de los derechos dice que los estadounidenses tienen derecho a tomar las armas y formar milicias para derrocar al gobierno cuando este gobierno es tiránico. En realidad el gobierno de Estados Unidos lleva siendo tiránico precisamente coincidiendo, y más que nunca, desde hace más de 100 años, ¿no? Desde que robó las colonias al Reino de España. Y antes, cuando robó la mitad del territorio de los Estados Unidos de México. Eso eran gobiernos tiránicos. Y hubo gente, por ejemplo, el escritor que creó la idea de la desobediencia civil, gente que se opuso. Ahora no me acuerdo su nombre. Ah, sí, Henry Thoreau, ¿no? Henry Thoreau. Ese señor se opuso a la guerra de México. Incluso fue encarcelado un día con una protesta que hizo contra la guerra de México, contra México en Estados Unidos. Pues el caso es que este marxismo cultural está destrozando todo, por todas partes, por izquierdas y por derechas. Está destrozando todo porque su idea es que seamos un colectivo a las órdenes del poder total del estatismo. El estatismo y el colectivismo no son ideas de izquierdas, porque la derecha también los utiliza. Es una idea autoritaria, total, por la cual los seres humanos debemos obediencia ciega a los gobernantes. Y esto no es así. Nosotros, los seres humanos, somos individuos, que tenemos aquí algo. La cabeza no sirve para llevar un bonito peinado. Nuestra cabeza contiene un cerebro que sirve para pensar. Y tenemos ideas diferentes. Y es gracias a las personas que tienen ideas diferentes que existe el auténtico progreso. Progresar significa mejorar, ir hacia adelante. En cambio, censurar las ideas, censurar el pensamiento, crear un pensamiento único, eso es todo lo contrario de lo que la humanidad necesita para sobrevivir los próximos milenios. Absolutamente lo contrario. Ese tipo de pensamiento es lo que crea a las personas débiles, porque necesitan que seamos débiles para que les obedezcamos sin rechistar. Así que esta situación de estos lloricas demócratas es un mal presagio, muy mal presagio. Y estamos en países, en el Reino de España, se ha institucionalizado muchas de estas ideas absurdas del marxismo cultural como leyes.
Y en el resto de Europa estamos muy adelantados. Quizás hasta ahora Estados Unidos estaba más retrasada en esto. Pero en Europa tenemos un grave problema de autoritarismo, que se ha demostrado esta semana cuando la Unión Europea o la Comisión Europea o lo que fuera europea de estos burócratas está exigiendo a las redes sociales más famosas, a las empresas, que sabemos que fueron empresas creadas y financiadas por empresas de la CIA. Pero bueno, a estas empresas, las más grandes, les está exigiendo que censuren publicaciones que no coinciden con el pensamiento único que ellos consideran que es la verdad absoluta. Estamos realmente siendo atacados por todas partes, porque esto no es una cosa de izquierdas, es una cosa de derecha, de izquierdas, porque ambas facciones son falsas y están creadas sencillamente para dividirnos en dos. Y no somos dos partes, no. Si somos 7.500 millones o 7.700 o los cuantos seamos millones en el mundo, somos tantas formas y maneras de pensar diferentes. No somos dos partes que tenemos que contrarrestarnos. Somos 7.000 y pico millones de partes. Y gracias a que tenemos pensamientos diferentes, ideas diferentes, que podemos contrastarlas y compararlas los unos con los otros, gracias a eso ha avanzado la humanidad hasta este punto. Miles de años. Cosas buenas, cosas malas, el yin y el yang, todo se complementa. No podemos eliminar tampoco lo malo de golpe, porque sin lo malo no podemos reconocer lo bueno, sin lo bueno no podemos reconocer lo malo. Así que estemos atentos a este tipo de cosas y hagamos lo posible individualmente para que no avancen, para que no continúen adelante. Tenemos que plantarnos y decir, yo no lloro, yo sé pensar por mí mismo y no voy a hacerte caso. Así están las cosas. Y hasta aquí llego en este vídeo. 17 minutos ya. Muchos consideran que pasarse de 10 minutos es largo, pero yo, ya sabes, que me enrollo. Muchas gracias por estar suscrito. Muchas gracias por darle a me gusta a este vídeo. Muchas gracias por compartirlo con las personas allegadas y con tus enemigos también. Muchas gracias por estar ahí, porque si no, realmente no estaría aquí. Y además también muchas gracias a YouTube por continuar permitiéndome. Hay que dar las gracias incluso a quienes actúan de la forma que no te gustan. Gracias a YouTube por continuar ahí y continuar permitiendo que pueda expresar mis ideas libremente. El momento en el que no pueda hacerlo, pese a que a veces me desmoneticen y esas cosas, pero como mínimo puedo continuar en el canal. Al menos, como mínimo, mientras podamos hacerlo, tenemos que ejercer todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para transmitir estas ideas. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo conmigo? Pero como mínimo que podamos expresarnos es lo mínimo que tenemos en nuestras vidas. Te ha hablado la unidad humana llamada José Manuel Goch. Nos encontramos en un siguiente vídeo. Ahí nos vemos. Hasta entonces.